Queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a inaugurar este espacio que se denomina Encuentro con el Pensamiento. Es un espacio que vamos a tener para todos aquellos interesados en pensar 2 veces a la semana. Y de lo que se trata este espacio es de reflexionar sobre algunos temas de actualidad que nos preocupan, porque son problemáticas de nuestro presente. Hoy vamos a empezar con un ciclo sobre el feminismo. Ustedes pueden participar haciendo sus preguntas en la página web y en la siguiente sesión vamos a tratar de contestar alguna de ellas. Este ciclo se llama Genealogía del Feminismo. ¿Cuándo empieza el feminismo? ¿Cuáles son las plataformas de lucha? ¿Desde dónde peleamos las mujeres? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son nuestras demandas? ¿Cuáles son nuestros anhelos emancipatorios? Entonces, los invito a partir de ahora a compartir este encuentro con el pensamiento. Vamos a comenzar nuestra genealogía. ¿Qué quiere decir genealogía? Genealogía quiere decir procedencia. Cuando decimos genealogía del feminismo, estamos entendiendo la procedencia del feminismo. ¿De dónde viene el feminismo? ¿Cuándo lo encontramos en la historia? Y para eso nos vamos a remontar hasta la prehistoria. Vamos a hacer una línea de tiempo. Y cuando se dice línea de tiempo estamos hablando del tiempo judeocristiano. Y nos estamos localizando en la cultura de Occidente. Porque hay también una línea del tiempo de las culturas del Oriente. Y hay una línea del tiempo de nuestras culturas ancestrales, precolombinas. Entonces, en este caso, siendo el feminismo hijo de la modernidad occidental, vamos a hacer una mirada a la línea del tiempo de la historia de Occidente. Y nos vamos a ir hasta la prehistoria, es decir, nos vamos a ir 5.000 millones de años atrás. ¿Qué había hace 5.000 millones de años? Estaba el periodo paleolítico y estaba el neolítico. ¿Qué quiere decir paleolítico y neolítico? Paleo quiere decir antiguo y lítico piedra, el periodo de la antigua piedra. Y neolítico es el periodo de la nueva piedra. Entonces, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales constituyen lo que se conoce como la época de la prehistoria. Luego viene el periodo de la antigüedad clásica, que empieza con los sumerios, los egipcios, los griegos y los romanos. Luego nos vamos a la Edad Media, que empieza en el siglo VI hasta el siglo XII, y luego tenemos el Renacimiento, el siglo XII, el siglo XIII y el siglo XIV. Luego tenemos la Ilustración, que es el siglo XV, el siglo XVI. En esta charla de hoy vamos a abarcar rápidamente esos periodos. ¿Qué ocurre entonces en el paleolítico y en el neolítico? El mundo estaba regido por los dioses que tenían que ver con animales y fenómenos naturales. Los primeros dioses fueron fenómenos naturales.
¿Por qué? Porque el humano le tenía miedo al rayo, al trueno, a la tormenta, a los tornados. Entonces, el ser humano no entendía de dónde procedía eso y por lo tanto creía que era la furia de los dioses, esas manifestaciones de la naturaleza. Sin embargo, con el tiempo, el ser humano se dio cuenta que siempre que había determinados fenómenos, como por ejemplo nubes negras, ocurría una tormenta. ¿Qué significa eso? Significa que hay una regularidad en los fenómenos naturales. Y por lo tanto se dan cuenta que esa regularidad no podía ser el Dios o los dioses, ¿no? Entonces ponen su mirada en los animales. Y muy pronto también se dan cuenta que puede matar al animal, que lo puede someter. Sobre todo en el periodo del Neolítico, lo puede domesticar. Y por lo tanto, los animales tampoco podrían ser dioses. Entonces aparece la idea de la diosa madre. Y entonces nosotros vemos en la prehistoria la aparición de un conjunto de estatuillas, cientos, miles de estatuillas en toda la geografía de la época. Estas estatuillas se conocen con el nombre de las Venus. ¿Y qué es lo que se piensa que fuesen esas Venus? Hay una corriente de arqueólogos que piensan que esas Venus son diosas de la fertilidad. Sin embargo, las mujeres arqueólogas feministas tienen otra teoría sobre esas estatuitas. ¿Y qué dicen de esas estatuitas? En aquel periodo primigenio de la humanidad, el masculino no tenía idea de que él tenía algo que ver en la producción de la vida. Porque los primeros pueblos de esa época, los primeros grupos humanos, se movían demasiado en busca de alimento. Entonces no había tiempo para observar. ¿Se dan cuenta? Lo único que el hombre veía era que cada cierto tiempo esta mujer paría. Entonces él pensaba que esta era Dios, porque era la única capaz de producir vida. Entonces el masculino les hacía estas estatuitas como una forma de adoración, como una forma de reconocimiento a su capacidad dadora de vida. A eso se conoce como el periodo de la diosa madre. Sin embargo, avanza el tiempo, el ser humano se sedentariza en el Neolítico. Es decir, sedentarizar quiere decir quedarse en un solo sitio. Y al quedarse en un solo sitio, empieza a domesticar las semillas y también empieza a domesticar a los animalitos. Y entonces se da cuenta, porque ya tiene más tiempo, ya está en la casa, ya produce alimentos, ya no tiene que correr de un lado al otro buscando qué comer. Entonces se empieza a dar cuenta a través de los animales que cada que un animalito se cruzaba con otro animalito, nacía un bebé, nacía una criita, ¿no? Entonces él dice, ajá, a ver, yo con esta, bebé. Entonces se da cuenta el masculino que él tiene que ver en la producción de esa vida. Y ahí muere el concepto de la diosa madre. Desaparece la idea de los dioses, fenómenos
fenomenológicos, fenómenos naturales, de los dioses animales feminizados. ¿Sí? La diosa luna, la diosa estrella, la diosa sol, la diosa serpiente, la diosa jaguar. ¿Sí? La feminidad de la divinidad, de lo sagrado, desaparece. Y empiezan a aparecer dioses humanoides que combinan fenómenos naturales con animales. Entonces nosotros empezamos a ver diosas serpientes que tienen cuerpos de humano, cabeza de serpiente, y que tienen un rayo en la mano. O como en el caso del panteón griego, vemos un dios como Poseidón, que es un humano, pero que tiene un rayo que es capaz de elevar las aguas del océano. Poseidón es el dios del mar, ¿no? En la cultura griega. Entonces, van cambiando los dioses hacia estas combinaciones. Y los dioses, luego romanos, van a hacer una adaptación de los dioses griegos, ¿no? Hasta el siglo II a.C., en que empieza a escucharse la idea de un Dios único. Fíjense que hasta ahí eran dioses, muchos dioses. Las culturas, los grupos humanos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que habían panteones de muchos dioses y diosas. Esa es la otra característica de este periodo. Estamos hablando de la prehistoria y la edad antigua. ¿Sí? En ese periodo, en esos dos periodos de la humanidad, entonces vemos nosotros el politeísmo. Muchos dioses y además dioses concretos. ¿Qué quiere decir dioses concretos? Que los podemos ver, saben, y además los conocemos, es decir, serpiente, jaguar, rayo, los hemos visto, son concretos. A partir del siglo II a.C., empieza a sonar la idea de un Dios abstracto y además que es uno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todas esas cualidades son las cualidades que un griego llamado Parménides había encontrado en la unidad matemática, en el uno. Entonces, el descubrimiento de la unidad es, en cierta medida, la base del descubrimiento de lo que luego será el Dios cristiano. Este Dios está en todas partes, pero tiene una particularidad distinta a los demás dioses. No lo puedes ver. No lo puedes ver. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay una ruptura epistemológica entre los dioses concretos y la necesidad de un proceso de abstracción para la comprensión del Dios abstracto judeocristiano. Eso ocurre 2 siglos antes de Cristo, con las primeras comunidades cristianas que van anunciando la llegada de Cristo, que va a ocurrir precisamente en el siglo 0 de la línea temporal judeocristiana. En el siglo IV después de Cristo, es decir, 4 siglos después del nacimiento de Cristo, esa religión de un solo Dios se casa con el Imperio Romano. Y al casarse con el Imperio Romano van a cogobernar juntos. ¿Quién estaba en el poder? Constantino. Constantino se convierte al cristianismo y se convierte en el primer papa. Y a partir de ahí, la religión judeocristiana va a cogobernar con el Imperio Romano. Y por lo tanto, lo que va a hacer como primera medida es imponer el dogma. La imposición de ese dogma
va a suponer la destrucción de todos los demás panteones de dioses. Y para eso se va a recurrir a una institución que se llama las cruzadas y a otra colaboradora cercana que se llama la Santa Inquisición. Con las cruzadas, que fueron 12, ¿qué eran las cruzadas? Eran guerras para eliminar a los demás panteones de dioses, para destruir en la mente de las sociedades de la época toda idea de Dios que no fuese el Dios cristiano. Y por otro lado, la Inquisición, que servía para la misma operación. Entonces, todo ese periodo de trabajo, tanto de las 12 guerras, de las cruzadas, y de lo que significó la Inquisición, es lo que se conoce como Edad Media. La Edad Media termina en el siglo XII, empieza en el siglo VI. Son 6 siglos de oscurantismo medieval. ¿Por qué se le llama oscurantismo? Porque se apagó la razón. Desde la antigüedad hasta el Renacimiento, el ser humano vive bajo el imperio de la religión. ¿Qué significa eso? Que su destino no está en manos de sí mismo, sino que está en manos de los designios de Dios. Es el dogma de la religión, a través de sus sacerdocios y de su institucionalidad, la que norma, la que trabaja con la vida social de esas personas. Cuando termina la Edad Media y empieza el Renacimiento, y después del Renacimiento la Ilustración, lo que vamos a ver nosotros es un cambio total de paradigma, es decir, de una mirada centrada en Dios, vamos a pasar a una mirada centrada en el hombre. Vale decir, de un teocentrismo vamos a pasar a un antropocentrismo. Y es precisamente un sistema antropocéntrico el que va a dar inicio a la lucha de las mujeres. Bueno, como este es nuestro primer programa y no quiero que se aburran y se cansen y luego digan, uy, no, esto es grave, entonces lo vamos a dejar acá. Y en el siguiente encuentro lo que vamos a hacer es hablar de cómo se dio la lucha feminista y qué era lo que reivindicaban las mujeres en el contexto de este nuevo proyecto civilizatorio. Si les interesa el tema y quieren ahondar más en esto, si quieren más bibliografía, ustedes pueden buscarme en mi Face, que está como Rosario Aquín, en mi página web, pueden también buscarme en el YouTube, en mi canal de YouTube, y en cualquiera de esas direcciones está también mi correo electrónico y mi celular, si es que la cosa es muy urgente, si están haciendo algún trabajo de investigación, alguna tesis, o simplemente porque les interesa seguir ahondando en el tema, entonces me avisan y yo les voy a pasar los datos referidos a cada una de las sesiones. Nos vemos.